metáfora que me encanta de un periodista norteamericano que se llama Henry Blodgett, que dice que hace 20 años, en los años 90, los periódicos o los medios de comunicación en general eran una manguera en el desierto. Y ahora, o en los últimos 5 años, son una manguera en el mar. Claro, la diferencia es brutal. O sea, ya no es, digamos, querías saber algo, un resultado de unas elecciones, el resultado de un partido, qué había pasado en la esquina. Cualquier cosa que quisieras saber en aquella época tenías que recurrir a radio, televisión, prensa. Ahora, por supuesto, aparte de Internet es el principal, pero en Internet está todo. O sea, hay desde los medios tradicionales a 1000 fuentes nuevas de información, como puede ser, obviamente, empresas, instituciones públicas, luego muchísima gente que sola, agrupada y tal, pone sus cosas que los medios tradicionales también usan, ¿no? Con lo cual, obviamente, en este mundo la influencia queda obviamente reducida. Cuando tú eres un solo pilar de información, llegas mucho más fácil a la gente. Cuando te conviertes en no una gota de agua, sigue siendo una manguera, no sigue siendo una gota de agua del mar, siguen aún no sabemos cuánto tiempo manteniendo el prestigio de una marca, de una cabecera histórica y demás, pero ya no es ni mucho menos la única voz. Era el periodista Jordi Pérez Colomé pensando, reflexionando sobre Internet y los medios de comunicación. Claro, para los periodistas eso es muy importante, importantísimo. La verdad es que un periodista, yo de joven era algo que me gustaba mucho, el periodismo y todo eso. Lo que tiene de romántico, la idea del periodista buscando la exclusiva y bueno, como traen las películas, luchando contra los poderes y todo eso. Pero después, dándole vueltas, un buen periodista no deja de ser alguien que ejerce el pensamiento, que ejerce una especie de saber de segundo grado, de reflexión sobre los materiales que emanaban de la sociedad o del mundo en el que se encontraba. Y por eso yo creo que los periodistas sí que verdaderamente, eso lo dijo alguna vez Bueno, eran los tipos que estaban en contacto con la nación. Y estaban en contacto con la nación porque estaban, claro, a escala de naciones, porque un periódico era un periódico de una ciudad o de un país, una radio y una televisión, pues estaban troquelados a escala de las naciones canónicas, de las naciones que todos conocíamos procedentes del siglo XIX. Hasta que irrumpió Internet, claro. Irrumpió Internet y Internet tiene otras medidas, está a otra escala. Internet, sus junturas naturales no son las fronteras de los estados-nación. Las junturas naturales de Internet pues están, digamos que marcadas por los imperios, por imperios que además posean lenguas imperiales. No vale cualquier imperio, por ejemplo, no vale Alemania. Tienen que ser imperios como el chino, como India, si alguna vez llega, como Estados Unidos. Imperios muy cuajados en torno a naciones, ¿no? Estados civilización, que escuché el otro día a una chica china, ya rescatar ese corte. Y bueno, estaba dándole yo vueltas a esto que decía Pérez Colomé, de Internet, ¿no? En donde se ejerce también ya aquí, aunque no podemos hacer filosofía en Internet, en un programa de radio yo creo que la filosofía tiene que ser por escrito, pero sí que se ejerce el pensamiento de segundo grado y el pensamiento sistemático. La tesis de Bueno de que en España, a través del materialismo filosófico, él se había propuesto eso, ¿no? Se había orientado, por ejemplo, a permear a través de los institutos, porque los profesores de instituto eran los que se enfrentaban con la nación,
porque lo mismo que los periodistas estaban a esa escala. El periodista está a la escala de la nación, en la radio, en la prensa, y el profesor de instituto que da filosofía se encuentra en las aulas con la nación. Aún no hay, esos alumnos no han tomado partido de especializarse, como ocurría después en la universidad. Los chicos que iban a la facultad de filosofía pues ya estaban orientados o a ser profesores de filosofía o a ser filósofos o lo que fuese. Pero sin embargo en el instituto no, en el instituto estaba la nación entera, el que quería ser filósofo, el que quería ser médico, el que quería ser fontanero, todos estaban allí. Y entonces él decía que había que permear a través de esa institución y lograr que al menos en España, no todo el mundo, pero sí un mínimo de gente, hubiese un mínimo de racionalismo. No sé, 500.000, decía él, de 40 millones que somos los españoles, pues 500.000 de españoles que ejerciesen el pensamiento racional con un mínimo de sistematicidad. Y ahora tenemos aquí al Internet y las redes sociales también, o sea, que es un producto de Internet. Y es muy interesante, por ejemplo, por el efecto que ha tenido Internet en el periodismo, ¿no? El periodismo, en realidad, el problema verdadero que tiene es que Internet ha desbordado los marcos del Estado-Nación. Y entonces los periodistas se han quedado un punto obsoletos. Resulta que cualquiera puede, un hecho, un acontecimiento, cualquier cosa que ocurra en la calle, puede subir esa información como antes lo hacía un periodista. Un periodista estaba en una institución que era un periódico, tenía que ir al lugar del hecho, tomar nota, después llegar al periódico y a través de todo el proceso institucional técnico se acababa publicando en una cuartilla de papel, digamos que en un cuadernillo de papel. Pero ahora resulta que esto se sube ya prácticamente cualquiera desde su casa a los hechos que podemos definir como información. No sabemos exactamente qué es información, porque la información estaba definida antes por el director del periódico. Él tenía un criterio, iba marcando los criterios de qué era información, qué no era información, qué valía, qué no valía, cómo se orientaba esa información. Pero ahora con Internet eso ha saltado por los aires. Quienes son, digamos, los verdaderos dueños del asunto son las tecnológicas. Son los grandes paquebotes ahora de tecnológicas, que son las que deciden Facebook y Twitter y todo esto, los que realmente con los algoritmos van llevando de un sitio a otro o pastoreando la información. Y eso a mí me parecía y me parece interesantísimo. Es realmente el pulso que tenemos ahora y el desafío que tenemos los que estamos interesados por el materialismo filosófico, porque ahora más que nunca es necesario que haya un sistema como el materialismo filosófico, y es más necesario que nunca que haya en la red un montón de gente que estemos interesados en el materialismo filosófico y que subamos a la red esa red que está, como decía Jordi Pérez Colomé, que pasó de ser el desierto de información que se subía con cuentagotas desde un oasis. Ahora mismo estamos anegados por información por todos los sitios, y entonces hay que tener un criterio clasificatorio, y ese criterio clasificatorio que lo ejerzan en distintos formatos, pues ese mínimo de gente de la que hablaba Bueno. Con la pandemia esto se ha acelerado. Con la pandemia resulta que la Fundación Gustavo Bueno, que se proponía un poco como el gran rector de todos estos asuntos, pues resulta que no puede celebrar sus conferencias, no puede, digamos, desarrollar normalmente
su vida, la vida institucional que llevaba a cabo, y entonces tuvo que apostar aún más, y había apostado, pero apostar aún más por Internet. Y aquí estamos todos en Internet. Resulta que ahora la escuela filosófica ya definitivamente, gracias a la pandemia, ha saltado a Internet. Ya no es solo los vídeos de la Fundación Gustavo Bueno, sino somos muchos de los seguidores de Gustavo Bueno que estamos aquí en Internet y que aportamos nuestras cosas, mejor o peor, pero las aportamos. Pero siempre hay peleas como por definirse, por definir quién es la autoridad, quién es el verdadero heredero de Gustavo Bueno, quiénes son los que tienen la interpretación correcta y canónica del materialismo filosófico, los que establecen que ellos son los que se enteran de todo y los demás no se enteran de nada. Y paradójicamente, pero casi como es normal, suelen ser los últimos en llegar los que quieren imponer la pátina y quieren decir quiénes son los filósofos de verdad y quiénes no son filósofos de verdad. Por supuesto, ellos se proponen como verdaderos intérpretes de la doctrina de Bueno y como conocedores de la esencia verdadera de lo que es el buenismo. Entre ellos, uno de ellos es Vicente Chuliá, que ha llegado al materialismo filosófico hace poco, hace casi nada, que entró por la puerta de la Fundación Gustavo Bueno de mano de Tomás García López, de don Tomás García López. Eso ya dice mucho de cómo interpreta Chuliá el materialismo filosófico. Y siguiendo a Pozo Fajarnés, marcaba una línea el 15 de junio de 2020 en el Teatro Crítico, en el que hablaban de una obra de Marcelino Suárez Ardura. Digamos que marcaba una línea entre los seguidores de verdad, de Bueno, y digamos los mistificadores y los que somos unos maulas. Vamos a escucharle. Pues sigo yo mismo y voy a plagiarte, Joséchu. Cuando hablamos de la filosofía de la técnica de Luis, dijiste lo de la línea, la metáfora de la línea, es esta metáfora platónica, de que a un lado está la gente que escucha un poco a Bueno, lo lee así por encima, y sobre todo gente muy peligrosa que lo que quiere es ecualizarlo a otras filosofías. Cuidado con esto, ¿eh? Yo quiero ser insistente en esto, que quieren ecualizarlo a otras filosofías y quieren ponerlo a la misma altura para purificarlo de ese pensamiento puramente español, que es español y punto, que es español y ya está. Y es más potente que lo que está afuera, más potente y está ahí demostrado en libros como el de Marcelino. Y a la otra parte de la línea, pues exactamente está la obra de Bueno que sigue en curso. Es decir, sigue en curso, aún más allá del individuo. Y que está totalmente viva y que está a una velocidad y a una fuerza imparable. Que es España, coño. Que es español. Es español. Es punto pelota. No debió leer Chuliá o se le pasó esa sutil diferencia que hace Bueno entre el ser y el estar. Más que ser, el pensamiento, el sistema filosófico del materialismo filosófico de Bueno está en español. Y mucho más cuando se vuelca a Internet. Porque cuando se vuelca a Internet, cuando uno entra en Internet, se convierte en un avatar en Twitter o es un canal en YouTube o yo qué sé, o es un blog en la blogosfera o un programa, otro canal en iVoox, en la radio, uno ya no es español, sino que es material
cibernético en lengua española. Está en español. No eres español, estás en español. Y para eso hay que estar muy atento, hay que estar atento a los cambios, pero cuando uno pega un puñetazo encima de la mesa y dice es español, como si España fuese eterna desde los principios de los tiempos hasta el final, pues no, porque España tiene muy poco tiempo. La España a la que él se refiere con las fronteras y con el ejército desfilando y el himno y la bandera y tal, pues esa no tiene tanto tiempo como él cree, es menos. Sin embargo, sí que hay una tradición, podemos decir que hispánica, sí que la hay, y secular, sí, secular, pero no es español, metiendo un puñetazo encima de la mesa, como diciendo esto es desde siempre y para siempre y nunca más. Claro, esta forma de expresarse, de comportarse, define a los personajes, define mucho a los personajes y preocupa un poco, porque han entrado estos personajes aquí en el materialismo filosófico, además como elefante en cacharrería, poniéndole las peras al cuarto a todo Dios, y resulta que tú ves que flasquean y que flojean muchísimo. Eso se ve en el Teatro Crítico del 24 de junio de 2020 con el propio Juliá. El propio Juliá, en ese Teatro Crítico que se hace un poco para ajustarle las cuentas a Maestro, que yo estoy muy de acuerdo en que le ajusten las cuentas a Maestro, pero Juliá nuevamente se pasa de frenada. Y a cuento de un artículo de Bueno que escribió cuando tenía 29 años, que se titula Poetizar, pues empieza a hacer una interpretación extrañísima, que yo nada más escucharla no me gustó nada, y que es la siguiente. Yo creo que esta obra, pues siguiendo con la línea de todos vosotros habéis dicho, y sobre todo con lo último que ha dicho Marcelino, yo creo que esta obra se puede ver perfectamente desde el sistema. Es verdad que el sistema todavía no está configurado, obviamente, pero yo creo que en la obra de Bueno hay una continuidad y una cohesión entre todas las obras que tiene de las distintas épocas, que se pueden reconstruir, pero obviamente hay que reconstruirlas desde el actualismo, es decir, desde el sistema ya confeccionado, ya construido. Verdaderamente son textos donde él utiliza estas ideas metafísicas de una manera tan material y con una maestría ya poco común, que cuando la coordinas con el sistema ves precisamente una línea continua entre estos textos y el Bueno Maduro ya autor de todo este sistema tan fantástico que tenemos y que muchas veces desde él hay que estudiar bien estos textos, porque estos textos nos enseñan muchísimo. A mí, por ejemplo, yo he visto aquí muchas cosas a desplegar, muchas cosas que tienen que ver sobre todo precisamente con no caer en el positivismo barato, que es donde cae Maestro, un positivismo totalmente barato. Porque escuchando a Maestro muchas veces parece ser que todo puede ser atrapado por la ciencia y por las categorías científicas, y todo lo que no sea científico no es racional. Y esto es no haber entendido absolutamente nada del material. Claro, yo estoy de acuerdo en darle leña a Maestro, pero para darle leña a Maestro lo que no podemos es sustancializar ni la figura de Gustavo Bueno Martínez, ni el sistema filosófico, ni convertir el sistema filosófico en una especie de ciencia media que ya estaba desde los principios de los tiempos de Bueno en la cabeza de Bueno. Es una posición muy común en todos los miembros nuevos incorporados. Esto mismo lo sostiene este chico, filólogo Ekaich, lo mismo, pues lo mismo. Creen que Bueno está desde el principio de los tiempos y tal, y que el materialismo filosófico
digamos, la ciencia media, que con él ya tienes el control del mundo y que ya está, ya es un filosofema más otro filosofema igual a otro filosofema, y aquí está todo controlado y aquí está todo, encaja todo encaja perfectamente sin que haya ninguna salida de tono, sin que haya ninguna pieza sobrante, todo encaja a la perfección. Bueno, eso a mí me parece que es un pensamiento completamente ridículo. Va a intervenir en ese programa Luis Carlos Martín Jiménez, que está allí, que digamos que es el miembro más brillante sin duda del materialismo filosófico, y que a pesar de los resbalones con Kant, pues muchas veces demuestra que está en un momento dulce de su, digamos, tiempo intelectual. Pero antes de entrar a ver la matización que hace Luis Carlos, recupero una parte, un viejo vacillelmo que tenía ahí, en el que hablo de el concepto práctico de la filosofía que ensaya bueno en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Yo creo que el problema del asunto aquí está en el concepto de practicidad de la filosofía, ¿no? Y para eso, pues, o sea, desde la perspectiva en que la filosofía práctica que ejerce Feijóo no se nos ofrece, o iba a decir es observada, no, se nos ofrece desde una perspectiva. Y todo esto no es una cosa mía, todo esto procede de una nota que se desarrolla entre las páginas 64 y 73 de el libro El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que publicó Bueno en 1970 en su disputa con Manuel Sacristán. Todo esto de lo que voy a hablar está mediado también por esa disputa, pero ahí yo creo que en esa polémica con Sacristán, Bueno ensaya en esa nota o sea, dice que, por ejemplo, hay dos perspectivas en la practicidad de la filosofía: una perspectiva material y una perspectiva formal. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los epicúreos, la filosofía es práctica por referencia al placer, y al que subordinan todo lo demás. O los estoicos consideran la virtud como el verdadero término de referencia de la práctica filosófica. O en Platón, el concepto de justicia o de bien. Es decir, esto se presupone un fin, un valor a la filosofía. Eso era lo que decía Bueno en esos capítulos. Entonces él decide ejercer, dice que lo más común esa es la perspectiva material, y lo que él quiere es ejercer la perspectiva formal. Dice que la perspectiva formal se puede ejercer, y que no tiene por qué ser una perspectiva de orden metafísico, o sea, una referencia de signos que se refieren a signos como lo entenderían los escolásticos. Claro, para salirse de este lío, lo que va a hacer es dar la referencia ontológico-biológica, ¿no? Serían la practicidad de un sistema de signos entendida con respecto a lo ontológico-biológico, es decir, a la conducta misma de los organismos. Un sistema de signos es práctico por referencia a la misma conducta ulterior de los organismos en los que influye ese sistema. En definitiva, Bueno lo que quiere es limpiar a la practicidad filosófica de finalidades y, digamos, ofrecernos una geometría formal de estas practicidades filosóficas, y lo hace muy bien, porque al final acaba ofreciéndonos un cuadro con una matriz con cuatro posiciones.
Bueno va a cruzar cuatro criterios, 2 a 2, ¿no? Una practicidad que va a considerar que puede ser o cerrada, interna, o abierta, externa. Cerrada, pues sería la analogía con las llamadas operaciones internas a un conjunto, ¿no? La propia de aquellos signos que tienen la capacidad de remitirse a otros signos de su mismo nivel. La practicidad abierta serían las operaciones externas a un conjunto dado, lo que corresponde a un sistema de signos que están referidos a términos definidos como exteriores al propio sistema de signos. Un ejemplo, los signos musicales anotados en la partitura por el compositor referidos a los sonidos que surgen de los instrumentos de los instrumentistas. Eso sería una practicidad abierta. En el otro par tenemos por un lado la practicidad unitaria y opuesta o como alternativa la practicidad recurrente o plural. La unitaria, términos de referencia concebidos como irrepetibles. La recurrente, términos que son considerados como repetibles, o sea que es bastante sencillo. Del cruce de estos cuatro términos que proceden de esas dos diferenciaciones, pues tenemos 4 posiciones o 4 clasificaciones verdaderamente de lo que es la filosofía práctica desde el aspecto formal, que sería la practicidad cerrada unitaria, la cerrada recurrente, la abierta unitaria y la abierta recurrente. 1, 2, 3 y 4. El 1. De todos modos, bueno, esto igual lo saco en YouTube y cuelgo el cuadro que está ahí y tal, y que la gente lo mire. Bueno, pues de la practicidad unitaria, el ejemplo que tenemos, por ejemplo, son los de los plotinianos, ¿no? Plotino, que podríamos, son filosofemas plotinianos que constituyen un sistema de signos cognoscitivos orientados a la constitución de un estado supremo, irrepetible, irreversible, unitario. Es decir, esto es el plotinismo. En cambio, en la casilla 2, que sería la practicidad cerrada recurrente, ahí, bueno, mete a la filosofía especulativa, muy semejante a la de Husserl. Es el tipo cerrado y recurrente. Cerrado porque los signos a través de los cuales se realizan los análisis se mantienen en el ámbito de la conciencia pura fenomenológica, y recurrente porque los signos realizadores del análisis fenomenológico nos remiten a otros signos que a su vez promueven ulteriores análisis fenomenológicos. Es decir, es una filosofía del engolfamiento, por cierto, cosa en la que ha caído el materialismo filosófico tras el hundimiento de la Unión Soviética, y que creo que va hasta el 2015 o por ahí. Es decir, y afecta de pleno a la tercera oleada del materialismo filosófico, a Pedro Insua, a Iván Vélez, es decir, a los que fundaron Vox. Esto ya lo aclararemos más tarde, pero digamos que el materialismo filosófico está ahí metido en esa clasificación, y ya explicaremos un poco más tarde de qué va la historia. En este tipo teorético que llama, bueno, pues también está Aristóteles. También mete a Hegel, incluso a Hegel lo aproxima a la primera casilla, a la cerrada unitaria, y después pasa directamente al cuarto tipo que es la practicidad abierta recurrente, de la filosofía desde el aspecto formal. Y aquí están los estoicos. Los estoicos, que claro, los estoicos, y aquí está bueno. Y yo creo que aquí está también, de alguna manera, al ofrecérnoslo en este plano formal, podríamos incluir a Feijóo, pero ya veremos. La filosofía de los estoicos es abierta y recurrente porque
porque no se agota en el teoreticismo, en lo intelectual, sino que está desbordándolo permanentemente, está implantada en el mundo y vuelve una y otra vez al mundo, ¿no? Esa es la posición, la cuarta posición, recurrente abierta, en la que yo creo que bueno incluye a Kant. El primado de la razón práctica en la filosofía kantiana, dice entre paréntesis, no significaría otra cosa sino esta misma consideración de la practicidad abierta y recurrente de la filosofía. Es decir, bueno, aquí introduce a Kant como un filósofo recurrente y práctico, que a algunos le dan tanta caña ahora. Luis Carlos, por ejemplo, es tan crítico y tan... Pues, bueno, parece que guarda cierto respeto por Kant. No considera que sea un literato barato ni un gañán, sino que es un filósofo de altura. Hegel, pues eso, Hegel ya lo dije antes, Hegel en cambio es en este punto más bien aristotélico, incluso se aproxima al prototipo neoplatónico, o sea que lo clasifica dentro de los teoréticos y cercano ya a Plotino, y porque considera su propia filosofía como la conciencia definitiva del espíritu absoluto. O sea que Hegel aquí queda como peor, porque es evidente que el materialismo filosófico y bueno se clasifica como cuarta posición, como filosofía práctica, recurrente y abierta. Tercera posición, que es abierta unitaria, es la posición del marxismo. Y el marxismo, yo creo que incluso de la escolástica, los que tienen un fin escatológico, pues digamos la desaparición de los estados en una sociedad unificada, sin clases, como era la idea de Marx, o digamos la idea teológica de Dios y tal, del reino de los cielos, tal, bueno, todo eso. Pero no me interesa tanto esa posición, porque el debate en el que nos estamos moviendo en el materialismo filosófico, en la escuela de bueno, ya que está aquí en internet, es que esta gente está proponiendo una idea del sistema filosófico como recurrente cerrada. Es decir, cuando tú escuchas a Juliá o a otros miembros más jóvenes del materialismo filosófico, que han llegado todos vía Fundación Gustavo Bueno, la idea siempre es recurrente cerrada, y eso es una impronta muy propia de Tomás García López, que en su devoción por la figura de Bueno yo creo que lo sustancializa y lo eleva a los altares, y digamos que se encierra él mismo la idea de ver a don Tomás García López allí siempre al lado del maestro, encerrado en la Fundación Gustavo Bueno, les hace meterse en una torre de marfil y tienen un punto de escuela gnóstica, ¿no? Me parece que a mí me da esa impresión, siempre me da esa impresión. Creo que el abrir el materialismo filosófico a internet ya plenamente, gracias a que esta pandemia nos ha obligado a todos a estar en casa y tenemos que comunicarnos vía los nuevos medios tecnológicos, vivifica al sistema. Esta posición que va a mantener Juliá tiene una respuesta por parte de Luis Carlos Martín Giménez. No lo va a atacar mucho, no se va a descarar mucho con él, pero digamos que si Juliá está ocupando lo que sería una posición recurrente cerrada, Luis Carlos Martín Giménez va a ocupar, que es una posición 2, en ese esquema del que hablaba antes, pues la posición que va a ocupar Luis Carlos es la 4, es la recurrente abierta de los estoicos y la que proponía el propio Bueno para el materialismo filosófico. Yo hice la tesina de las estructuras metafinitas y entonces me pasó una cosa muy parecida a lo que ahora estamos hablando.
porque ese artículo es 2 años posteriores, el 55. Y entonces, pues es de la época más o menos, ¿no? Y entonces ahí yo lo que a mí me pasó esto, que vi muchos núcleos que luego se van a desarrollar y entonces, y además es que yo veía que esos núcleos que estaban ahí funcionando, esas ideas, pues tenían tal potencia que lo veía en un libro, en otro libro, en el panfleto contra la democracia, en los núcleos fundamentales de muchos libros de Bueno que fui apuntando, iba viendo yo ese núcleo. Y además que decía, bueno, que había hecho una especie de psicoanálisis lógico porque había visto que el único artículo que se cita de toda la obra de los 20 años anteriores al sistema es ese. En los ensayos materialistas es el único. Y en el papel de la filosofía también es el único. Entonces decía, bueno, esto parece un psicoanálisis lógico, ¿no? Que está funcionando ahí el artículo cuando aparece el sistema ya en libros, ¿no? Ya está ya cosa sistematizado más o menos, porque en artículos pues no hay tal sistema. En los artículos, pues a lo mejor se puede apuntar o lo que sea, o pues se puede ver, pero claro, hasta que no se estructura la cosa, no aparece la estructura, no puede hacer sistema, ¿no? Y entonces, la primera intención que tuve yo fue hacer esos enlaces, como dice Marcelino, con una influencia total. Yo lo primero que vi fue una influencia total y además morfológica. Estaban ahí funcionando los quicios que luego iban a ser los núcleos del sistema más o menos, ¿no? De la teoría de la ciencia, de la ontología y tal. Pero esa influencia me pareció que no, que había que ver más diferencias que no similitudes. Me pareció que era más interesante ver las diferencias para ver el sistema también desde el artículo. No solo el artículo del sistema, sino el sistema desde el artículo. Y entonces ver más analogías que no coincidencias. Y yo lo que me pareció es que, bueno, todavía en esa época no tenía diferenciada la filosofía de la ciencia o por lo menos una idea de filosofía que no fuese científica, al modo del positivismo, o al modo de la fenomenología o al modo de la filosofía alemana, de Hegel. O sea, la pretensión de alguien joven, ¿no? Pues me parecía a mí que estaba funcionando ahí, que no había diferencia todavía clara entre las categorías y las ideas, entre la filosofía y las ciencias. ¿No? ¿Y por qué? Porque las estructuras metafinitas hablaba de las dos a la vez. Hablaba de ejemplos científicos y hablaba de ejemplos filosóficos. Y los tenía mezclados. Y entonces, entonces aquí, aquí, pues a mí me parece que sí, que lo interesante es ver las diferencias. Ver las diferencias para ver mejor el sistema por ejemplo. Se ve aquí como Luis Carlos Martín Jiménez trata de poner freno a esa deriva, a ese escape de Vicente Chuliá a la posición 2, recurrente cerrada en los análisis prácticos del sistema filosófico, como formalmente va tomando esa posición, y entonces se da cuenta Luis Carlos Martín Jiménez y dice, tenemos que volvernos a la posición 4. Pero esa fuga, esa deriva de Chuliá, que también comparten Pedro Santana menos, pero sobre todo Marcelino Suárez Ardura, que también parece una posición más moderada, pero también avala un poco la posición de Chuliá. Pues Chuliá, a pesar de la advertencia de Luis Carlos, pues insiste en mantener esa posición, en decir que, digamos, que hay una línea de continuidad, que hay un todo entre el Gustavo Bueno de 29 años y el de 60, todo está barajado ahí ya desde un principio, todo está definido desde un principio, y claro, pues insiste pertinazmente. Con obras como Poemas y Teoremas y Poesía y Verdad, pero precisamente ese valor tiene como centro la teoría del cierre categorial. Y entonces la noseología y la ontología son inseparables, porque precisamente es lo que ha dicho Marcelino, es imposible que yo lo que he hecho de ver un tratamiento del alma y del espíritu muy extraño y luchando contra la idea de sentimiento, etcétera. Esa lucha que yo veo ahí, o que se ve en las categorías noemáticas, o que se ve en muchas obras de Bueno anteriores al sistema conforme tal,
se ven desde el sistema, pero desde el sistema se ve como bueno. Ya en aquella época era un filósofo muy particular, que ya estaba, digamos, desde el pensamiento público español, porque ya en esa época ya era un conocedor de la escolástica profundo, ya estaba moviendo unos materiales que en toda Europa no había ningún filósofo que estuviera moviendo. Esa es la cuestión. Y que en el túnel oscuro de los años 50, que se supone que aquí íbamos con la anilla en la nariz, pues había un filósofo que ya estaba operando y manipulando y moviendo unos materiales que 20 años después se constituirían en el sistema filosófico más potente del siglo XX y del siglo XXI. Es tremenda la idea sustancialista que tiene del sistema Julià, es tremenda. Él ha descubierto eso, la ciencia media. Aquí ha descubierto la ciencia media y el sistema lo puede todo, digamos que controla completamente la realidad, no está desbordado por ella, sino que la realidad va más allá de la realidad y bueno, tiene una forma de presentar el sistema filosófico que no hay, a mí me parece que no hay por dónde entrar ahí. Y claro, pues de esto se da cuenta Luis Carlos Martín Jiménez. Y les vuelve a advertirle que están tomando una posición hegeliana, que están, como habíamos dicho cuando analizamos el cuadro de la práctica de la filosofía práctica y tal, pues está tomando esa posición que en Hegel era posición 2, casi tirándose a la posición 1. Va y les advierte de buenas maneras y tal, pero les tira de las orejas y les dice que, oye, cuidado, ¿por dónde estáis andando? El problema aquí es ver un necesitarismo, o sea, es ver, o sea, es como, es ser hegeliano, entendiendo Claro. que de poetizar a 20 años después, a los 70 o a los 80, hay una necesidad. No podría ser de otra manera. Y eso es Hegel. No, Claro. Hay un desarrollo, hay una ley que obliga que de poetizar se vaya al sistema. Y yo eso es lo que no creo que se pueda sostener. Que hay una necesidad, quiero decir, perdón. Sí, no, claro, pero el planteamiento es justo el contrario. Claro. Tenemos el hecho del sistema. Claro. Claro, Luis, es el actualismo que decía Vicente. No hemos dicho nadie eso, ¿eh? Ya, o sea, pero estamos viendo. Acaba todo en risas, pero es preocupante en ese sentido, en el sentido en el que Luis Carlos, que sin lugar a dudas está como un futbolista de estos de 28 años que está en plenitud de facultades, salvo cuando le da por cat, que se pierde, pero esto está en plenitud de facultades en lo técnico y en lo físico y digamos que maneja estupendamente el sistema y ve la deriva por la que se están lanzando estos. La deriva por la que se están lanzando en un momento tecnológico y yo creo que político, es decir, estamos ahora mismo en un conflicto que yo haría una comparación, una analogía con la Guerra de los 7 años en el siglo XVIII. Ahora mismo Estados Unidos y China están, si en el siglo XVIII, en la Guerra de los 7 años, Francia e Inglaterra pues peleaban por el control del Océano Índico y del Océano Atlántico, hoy Estados Unidos y China están peleándose por el control de Internet. China ha propuesto el 5G, una red de esto fundamentada en antenas y en satélites para, digamos, desbordar el control que tiene del Internet a través de cables submarinos controlados por su poder militar, por sus flotas, tanto la norteamericana como la inglesa, porque digamos que se puede decir ya claramente que el Reino Unido es el estado cero de Estados Unidos. Tiene 30 y no sé cuántos estados, 38, más el cero, que es Reino Unido y Canadá y Australia y Nueva Zelanda, que también son parte de Estados Unidos. Y están todos conectados por cables submarinos, por donde va Internet y por donde estamos nosotros ahora mismo funcionando. Y la propuesta china es desbordar eso por antenas
por satélite, además con más potencia y controlando nuestros electrodomésticos y bueno, increíble lo que esa es la gran lucha. Todo troquelado a escala de lenguas, de culturas muy poderosas que tienen que tener 300 millones de hablantes. Entonces todo eso es en lo que está en juego, y yo creo que ahora, más que un gran periódico, más que que supongo que al final esto cuajará en instituciones en Internet de ese calado, se necesita un sistema de pensamiento potente, como es el materialismo filosófico, pero un sistema de pensamiento que no se engolfe en sí mismo, que no sirva para que determinados individuos eleven su ego diminuto poniéndolo en contacto con la figura sacrosanta de Gustavo Bueno y aquí digamos que entren, digamos que queden transidos, que tengan una especie de contacto celestial. No, aquí lo que se necesita es un sistema filosófico. Estamos en este mar enorme, en anegados de información y de basura ideológica por todas partes, que esté, digamos que haciendo crítica solvente. Pero para eso tenemos que hacerla desde la posición adecuada, que es la posición recurrente abierta que proponía Gustavo Bueno. Y nada más. Esto es lo que doy en este retal, y además que me ha salido a cachos porque he metido, es un retal Frankenstein y no sé qué sentido tendrá, pero bueno, lo subo igual, ahí queda.